El niño llorón. El cuadro era pequeño, casi insignificante, pero su presencia parecía llenar la habitación. Mostraba a un niño de ojos grandes, húmedos, mirando al espectador con una tristeza difícil de ignorar. Las lágrimas no caían, parecían suspendidas en el tiempo, como si el llanto jamás pudiera terminar. Durante años, miles de copias de esa imagen decoraron casas en distintos países. Nadie imaginó que algo tan común pudiera convertirse en una leyenda oscura. La historia comenzó a circular en susurros, primero en barrios obreros del Reino Unido. Se decía que las casas ardían, pero el cuadro siempre sobrevivía. Las paredes quedaban negras, los muebles reducidos a restos, censurado, y aún así el niño seguía ahí, intacto, sin una sola marca. Los bomberos fueron los primeros en notarlo. No lo decían en voz alta, pero lo comentaban entre ellos. En más de un incendio, el mismo rostro los observaba desde un marco colgado. Algunos pensaron que era simple coincidencia. Otros comenzaron a sentir una incomodidad difícil de explicar. La imagen empezó a ser conocida como asterisco el niño llorón asterisco. Nadie sabía con certeza quién lo había pintado originalmente. Unos decían que era obra de un artista italiano. Otros aseguraban que el modelo había sido un niño real con una historia trágica. La versión más repetida hablaba de un niño huérfano. Un niño que había perdido todo, incluso su nombre. Decían que el pintor lo obligaba a llorar para capturar la tristeza perfecta. Cuando el cuadro fue terminado, algo cambió. El estudio del artista sufrió un incendio misterioso. El pintor murió poco después, según rumores, rodeado de mala fortuna. Nada de eso estaba confirmado, pero la leyenda creció. En los años 70 y 80, los tabloids británicos explotaron la historia. Titulares hablaban de "el cuadro maldito". Las personas comenzaron a revisar sus paredes con nerviosismo. Muchos descubrieron que tenían una copia sin recordarlo. Había sido un regalo, una compra barata, una herencia olvidada. El miedo se extendió como una sombra. Algunos decidieron deshacerse del cuadro. Lo tiraron a la basura, lo regalaron, lo escondieron en áticos. Otros intentaron destruirlo, pero incluso esas historias terminaban mal. Se decía que el cuadro siempre regresaba, que aparecía intacto donde no debía estar, que el niño seguía llorando en silencio. Mientras tanto, en Estados Unidos, la leyenda cruzó el océano. Allí no se hablaba tanto de incendios. Se hablaba de mala suerte. Familias que lo colgaban sufrían desgracias encadenadas, pérdidas, enfermedades, rupturas inesperadas. Nada explícito, nada visible de inmediato, solo una sensación de caída lenta. El cuadro se volvió un objeto incómodo. Algunos sentían que los ojos lo seguían, otros evitaban mirarlo directamente. Había quienes juraban escuchar sollozos por la noche, no un llanto fuerte, sino un sonido bajo, persistente, como si alguien estuviera triste detrás de la pared. Las casas con el cuadro parecían más frías, más silenciosas, como si algo se hubiera asentado en ellas. La duda creció que era solo sugestión colectiva, o había algo más atrapado en esa imagen. Nadie tenía una respuesta clara, solo una certeza compartida. El niño llorón no era un cuadro cualquiera, y su historia apenas comenzaba. La atención mediática hizo que más personas comenzaran a observar el cuadro con detenimiento. Ya no era solo una imagen decorativa, se había convertido en un símbolo de inquietud colectiva. Los expertos en arte intentaron tranquilizar al público. Afirmaron que se trataba de una reproducción en masa, sin valor especial. Explicaron que los materiales usados podían resistir el fuego mejor que otros objetos. Pero esas explicaciones no calmaban a quienes habían vivido la experiencia. Había testimonios difíciles de ignorar. Personas que jamás creyeron en lo paranormal comenzaron a dudar. Recordaban el momento exacto en que colgaron el cuadro. Decían que, desde entonces, la casa se sentía diferente, no más oscura, sino más tensa, como si el aire estuviera siempre cargado. Algunos niños se negaban a dormir en habitaciones donde estaba el cuadro. Decían que el niño del lienzo los miraba mientras dormían. Los padres pensaban que era imaginación, hasta que ellos mismos comenzaron a soñar con el mismo rostro. Sueños repetitivos, silenciosos, incómodos. El niño no gritaba, no se movía, solo miraba con esos ojos húmedos. En los sueños, nadie podía ayudarlo. Ese detalle perturbaba más que cualquier grito. Un bombero retirado decidió hablar públicamente. Contó que había visto el cuadro en más de una docena de incendios. Siempre en buen estado, siempre colgado o apoyado contra una pared, nunca en el suelo, nunca quemado. Dijo que comenzó a tener pesadillas después de notar el patrón,
que sentía culpa por no haberlo dicho antes. Su testimonio se volvió viral antes de que existiera esa palabra. Más personas revisaron viejos álbumes familiares. En muchas fotos, el cuadro aparecía al fondo, como un testigo silencioso del pasado. Algunas familias notaron que el cuadro había pasado de generación en generación. Nadie recordaba quién lo había comprado originalmente. Era como si siempre hubiera estado ahí. Un coleccionista intentó reunir varias copias. Quería estudiarlas, compararlas, buscar diferencias. Aseguró que todas eran idénticas. Ni una variación en el trazo, ni un cambio en la expresión. Eso no tenía sentido para reproducciones hechas en distintas épocas. El coleccionista comenzó a obsesionarse. Pasaba horas mirando los cuadros alineados. Decía que, a veces, sentía que uno de ellos estaba más húmedo, como si las lágrimas fueran reales. Dejó de recibir visitas, dejó de responder llamadas. Cuando finalmente alguien entró a su casa, los cuadros habían desaparecido. No hubo señales de robo, solo paredes vacías y un olor extraño en el aire. La policía no encontró pistas claras. El caso fue archivado, como tantos otros relacionados indirectamente con el niño llorón. En Estados Unidos, algunos grupos religiosos comenzaron a advertir sobre el cuadro. Decían que era un objeto de mala energía, que no debía estar en hogares. Algunos lo llamaron un portal, otros, una advertencia. Las tiendas de segunda mano dejaron de aceptar donaciones del cuadro. Demasiadas historias, demasiadas coincidencias. Aún así, seguía apareciendo, en ventas de garaje, en mudanzas, en casas abandonadas. Siempre el mismo niño, siempre llorando. Las personas que intentaban deshacerse de él sentían alivio momentáneo, pero luego algo faltaba, como si hubieran dejado atrás algo importante. Algunos regresaban a buscarlo, sin saber por qué, solo con la sensación de que debían hacerlo. Los psicólogos hablaban de histeria colectiva, de sugestión, de miedo alimentado por los medios, pero incluso ellos evitaban colgar el cuadro en sus oficinas, por si acaso. La leyenda se volvió más compleja. Ya no era solo el fuego o la mala suerte, era la idea de que el niño necesitaba ser visto, que su llanto no era de dolor físico, sino de abandono, que cada vez que alguien lo ignoraba, algo se rompía, no en el cuadro, sino en el mundo alrededor. Y así, lentamente, la imagen dejó de ser un simple objeto, se transformó en un recordatorio incómodo, de que algunas tristezas no desaparecen, solo esperan ser colgadas en la pared correcta. Con el paso del tiempo, la historia comenzó a cambiar de forma. Ya no todos hablaban de una maldición directa. Algunos empezaron a pensar que el cuadro era un reflejo, una especie de espejo emocional. Decían que el niño llorón no traía desgracia por sí mismo, que solo amplificaba lo que ya estaba presente. Casas con tensiones ocultas parecían romperse más rápido. Familias con secretos comenzaban a fragmentarse, no por causa visible, sino por pequeñas grietas, discusiones mínimas, silencios prolongados, distancias que nadie sabía explicar. El cuadro colgaba ahí, inmóvil, observando. En ciertas viviendas, el niño parecía pasar desapercibido. Nada extraño ocurría. Eso confundía aún más a los investigadores. ¿Por qué en algunos lugares sí y en otros no? Un profesor universitario propuso una teoría distinta. Sugirió que el poder del cuadro residía en la atención. Cuanto más se hablaba de él, más fuerte se volvía, como una historia que necesitaba ser creída para existir. Esa idea no tranquilizó a nadie, porque la leyenda ya estaba en todas partes. Incluso quienes no creían en ella, la conocían, y conocerla era suficiente para pensar en el niño. Hubo personas que intentaron enfrentar el miedo, colgaron el cuadro de manera deliberada, esperaron. Al principio no ocurrió nada, pasaron semanas, meses. La confianza regresó, hasta que comenzaron los detalles pequeños. Un reloj que se detenía siempre a la misma hora, luces que parpadeaban sin razón, fotografías donde el cuadro parecía más oscuro. Nada grave, nada concreto, pero suficiente para incomodar. Una mujer aseguró que el niño cambió, no su expresión, sino la sensación. Dijo que, una noche, sintió que el cuadro estaba más cerca, como si la habitación se hubiera encogido, como si el espacio entre ella y el lienzo ya no existiera. Quitó el cuadro esa misma madrugada, lo guardó en un armario. A la mañana siguiente, el armario estaba abierto, el cuadro apoyado contra la pared, mirando al centro de la habitación. Ella no volvió a dormir ahí. En algunos foros comenzaron a aparecer reglas no oficiales. Nunca colgarlo frente a una cama, nunca mirarlo durante mucho tiempo, nunca hablarle, nunca pedirle nada, porque, según decían,
El niño escuchaba, y lo que escuchaba, lo recordaba. Un restaurador de arte examinó una copia dañada. Quería descubrir por qué resistía tanto. No encontró barnices especiales, ni técnicas fuera de lo común, pero notó algo inquietante. Las capas internas del lienzo no coincidían con la imagen, como si debajo hubiera otro cuadro. Intentó remover una parte mínima. Se detuvo cuando sintió una angustia repentina, no miedo, tristeza, una tristeza que no era suya. Decidió no continuar. Nunca publicó su informe completo. Solo dijo que el cuadro no debía ser alterado. Eso alimentó aún más la leyenda. Algunas personas comenzaron a creer que el niño estaba atrapado, no muerto, no vivo, suspendido, que cada copia era una jaula, y que el fuego no podía tocarlo, porque el fuego libera, y el niño no podía ser liberado. En Estados Unidos surgieron relatos nuevos, casas donde el cuadro era retirado y todo empeoraba, como si el niño se hubiera llevado algo consigo, la calma, la suerte, la sensación de hogar. Algunos regresaron el cuadro a su lugar original, y las cosas parecieron estabilizarse. Eso provocó una idea peligrosa, que el niño debía quedarse, que quitarlo era más arriesgado que aceptarlo. Así, en silencio, muchas personas optaron por convivir con él, lo limpiaban, lo ignoraban, lo trataban como parte del mobiliario, pero nunca dejaban de sentir su presencia. El niño llorón dejó de ser una amenaza visible, se volvió algo más sutil, más persistente. Un recordatorio constante de que el llanto no siempre se escucha, y que algunas imágenes no quieren ser olvidadas. El paso de los años no debilitó la leyenda, la volvió más silenciosa. Ya no ocupaba portadas ni titulares. Vivía en conversaciones bajas, en advertencias a medias. Ten cuidado con ese cuadro, decían algunos, sin explicar por qué. Las nuevas generaciones lo descubrían por accidente, en casas antiguas, en herencias inesperadas, en cajas guardadas durante décadas. Cuando lo encontraban, sentían una familiaridad inquietante, como si ya lo hubieran visto antes. Algunos aseguraban haberlo soñado en la infancia, sin saber de dónde provenía esa imagen. El niño siempre igual, la misma mirada, la misma tristeza detenida. Un periodista decidió investigar la historia desde otro ángulo, no los incendios, no la mala suerte, sino el origen emocional del cuadro. Revisó archivos, entrevistó a familias, rastreó copias. Descubrió algo curioso. El cuadro aparecía con frecuencia después de tragedias personales, mudanzas forzadas, pérdidas importantes, momentos en los que las personas necesitaban llenar un vacío. El niño llorón parecía llegar cuando alguien estaba vulnerable, no antes, después, como si esperara el momento exacto. El periodista comenzó a notar cambios en su propio entorno. Nada dramático, solo una sensación persistente de nostalgia, recuerdos que regresaban sin ser llamados, una tristeza suave, constante. Al revisar sus notas, notó algo inquietante. Había pasado semanas escribiendo sobre el niño, pensando en él, imaginando su historia. La atención, otra vez. Decidió detener la investigación. Nunca publicó el reportaje completo, solo una nota breve, ambigua. Dijo que algunas historias no debían cerrarse. En ciertas casas, el cuadro se convirtió en algo casi ritual. No se movía, no se comentaba, se respetaba. Las personas aprendían a no mirarlo directamente, a pasar junto a él sin detenerse, como si fuera un punto ciego necesario. En otras casas, ocurría lo contrario. El niño se volvía el centro. Las personas hablaban frente a él, le contaban problemas, le pedían comprensión, nunca respuestas, solo compañía. Y, extrañamente, algunos decían sentirse mejor, no felices, pero menos solos. Eso confundió aún más a los expertos. ¿Cómo algo considerado maldito podía ofrecer consuelo? La respuesta, quizás, estaba en el llanto. El niño no gritaba, no acusaba, solo lloraba en silencio. Un llanto que no exigía, que no reclamaba, que solo existía. Algunos comenzaron a pensar que el cuadro absorbía emociones, que se alimentaba de tristeza para mantenerse intacto, no de fuego, no de destrucción, sino de lo que no se dice, de lo que se guarda, de lo que se reprime. Por eso sobrevivía a los incendios, porque el fuego consume lo visible, pero no lo que arde por dentro. Un anciano afirmó haber tenido el cuadro toda su vida. Dijo que nunca intentó quitarlo, que aprendió a vivir con él. Según él, el niño envejecía con la casa, no en apariencia, sino en peso. Cada año, la presencia era más densa, más profunda, como si el cuadro acumulara historias. Cuando el anciano murió, la casa quedó vacía. El cuadro permaneció colgado. Los nuevos dueños lo retiraron el primer día.
Esa noche, la casa se sintió extrañamente hueca. No ocurrió nada malo, nada visible, pero nadie quiso quedarse mucho tiempo. La vendieron meses después. El cuadro apareció de nuevo en el salón. Nadie admitió haberlo colgado. Así, la idea final comenzó a tomar forma. El niño llorón no perseguía, no castigaba, no atacaba, simplemente se quedaba, donde había sido aceptado, donde había sido visto, y donde alguien, alguna vez, había sentido que su tristeza no importaba. El cuadro no traía desgracia, la recordaba, y en ese recuerdo, muchas personas se perdían, otras, en cambio, aprendían a convivir con él, porque ignorar el llanto nunca lo hace desaparecer, solo lo vuelve más silencioso. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.